Hermanos, les pido que me acompañen en oración para dejar el estudio en manos del Señor. Oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias ahora que entramos en este momento que disponemos cada tanto, Señor, para estudiar este documento de confesión de fe al cual la Iglesia se suscribe, de modo que nos sirva como una guía doctrinal, Señor, como una guía para dirimir conflictos y, Señor, también como una forma de profundizar más en el conocimiento de tu palabra y de tu ser. Te pedimos que lo que estudiemos hoy nos sea provechoso para la edificación de nuestras almas, para la comprensión de tu grandeza, Señor, y también para la enseñanza que en algún momento tengamos nosotros que hacer frente a otros acerca de tu ser. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te agradecemos y te pedimos tu guía. Amén. Bien, hermanos, si no tienen confesiones, están por ahí atrás. No, están acá adelante. Están acá adelante para que puedan leer conmigo lo que toca hoy. Estamos todavía en el capítulo 2 de la confesión de fe. Si quiere, alguien puede hacer favor de repartirlas. Bien. Estamos en el capítulo 2 de la confesión de fe en su segundo artículo. Ya terminamos el primero. Así que leo para ustedes. Dice así. Capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad, artículo 2. Teniendo Dios en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria y bondad y bienaventuranza, es todo suficiente en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas, hacia ellas y sobre ellas. Ese es el numeral 1 que ya se estudió, sobre la autosuficiencia divina. En el 2 sigue diciendo, Él es la única fuente de todo ser, de quién, por quién y para quién son todas las cosas, teniendo sobre todas las criaturas el más soberano dominio para hacer mediante ellas, para ellas y sobre ellas, todo lo que le agrade. Este es el numeral 2, en el cual se estudió el asunto de la soberanía de Dios sobre las criaturas. Y ahora, los siguientes 3 numerales, que son los que nos competen el día de hoy. Todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda oración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador, y cualquier cosa adicional que a él le placiera demandar de ellos. Muy bien, hermanos. Entonces, el primer punto de lo que acabamos de leer, el primer numeral que nos interesa, es el 3, que dice, todas las cosas están desnudas y abiertas a sus ojos, su conocimiento es infinito, infalible e independiente de la criatura, de modo que para él no hay ninguna cosa contingente o incierta. Y este numeral toca dos aspectos generales. Por un lado, el asunto de la omnisciencia. Y por otro lado, aunque no lo parezca, después voy a explicar por qué, el asunto de la omnipresencia de Dios. Comencemos por este segundo elemento, el asunto de la omnipresencia de Dios. Esta doctrina de que Dios está todo y presente, está presente en todo lugar. Y un texto típico para esta doctrina es el Salmo 139, en los versos del 7 al 13. Salmo 139, del 7 al 13 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hago mi cama, allí estás tú. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si digo, ciertamente las tinieblas me encubrirán, y se hará noche la luz que me rodea, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Y de esto observamos el significado más claro, más rudimentario de lo que significa la omnisciencia, es decir, que Dios es omnipresente porque su presencia está en todas partes.
Pero por otro lado, y si leemos el verso 24 del capítulo 17 de Hechos, nos damos cuenta de lo siguiente. Dice Pablo, este es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Y como es el Señor del cielo y de la tierra, Él no habita en templos hechos de manos. Entonces, de alguna forma, por un lado, en el Salmo vemos esta realidad de que la omnipresencia supone la totalidad de la presencia de Dios en todo lugar. Pero por otro lado, en Hechos, nos damos cuenta de que su presencia no parece significar algo relacionado al espacio, o sea, a la ubicación. Así como yo puedo saber en dónde estoy por coordenadas, en un GPS, no parece que la omnipresencia de Dios esté de la misma forma relacionada con el espacio, en el sentido de que es omnipresente porque está, como yo estoy aquí, Él está en cada parte. Porque como dice Pablo, Él no habita en la materia, Él no habita, en este caso, en templos hechos de manos. Una forma en que podría entonces entenderse la omnipresencia divina es más bien, y por eso lo introduje el atributo de la omnipresencia dentro de este numeral que habla de la omnisciencia, se podría entender la omnipresencia como una implicación de que Dios es omnisciente, que todo lo sabe, omni todo, ciencia, conocimiento, que Dios todo lo sabe. Y esto sería un razonamiento como el siguiente. Sabemos que Dios no es cuerpo, por lo tanto su presencia no tiene que ver con el lugar en donde está, sino más bien con la conciencia que Él tiene sobre todos los lugares, sobre todos los acontecimientos, sobre todos los pensamientos y sobre todas las personas. En el mismo sentido en que el salmista lo dice, en un sentido en que Él está tan presente de esta forma de conciencia que no hay nada que se esconda de Él. En ese sentido, está presente porque está consciente. En un sentido mental, no hay nada que se le escape. Entonces esta presencia o esta omnipresencia se podría entender en virtud de su conocimiento pleno de cada cosa, dado que Él conoce todos los pensamientos, todos los lugares, todos los estados, entonces está de una forma genuina, consciente y por lo tanto activo y presente en todo, sin necesidad de implicar que esto tenga que ver con el espacio. Y por eso tiene sentido lo que dice el salmista en el verso 13 del capítulo 139 que leímos, porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. De alguna manera el salmista entiende la presencia de Dios porque Él es totalmente conocido por Dios. Conocido, omnisciencia. Yo no puedo esconderme, no puedo ir al extremo del mar, no puedo ir descender al Seol, no puedo subir a los cielos y salirme de su presencia porque me formaste, porque me conoces. Entonces aquí tenemos una forma de saltar esa dificultad de cómo un ser corporal espiritual podría estar en todo lugar como si fuera corporal. Nos saltamos esa dificultad porque podemos entender la omnipresencia en este sentido, en un sentido no locativo, no de ubicación física, sino de conciencia sobre todas las cosas. De todas formas, no conviene ser dogmático en este asunto porque no sabemos exactamente, no hay una explicación detallada de la omnipresencia de Dios en la Biblia, pero indiferentemente de cómo se relaciona Dios con el espacio, sea como la alternativa que estoy planteando, o sea, de alguna de otra forma, sí hay algunos asuntos, algunos sustratos, elementos fundamentales de la doctrina de la omnipresencia que a pesar de cualquier otra explicación nosotros podemos rescatar. Y podemos rescatarlo incluso en el mismo pasaje de Salmo que leímos. En primer lugar, que a Dios no se le puede esconder el pecado, que a Dios no se le puede engañar. Como cuando un ejemplo gráfico de esto fue con Adán y Eva, en donde el Señor les pregunta dónde están. Dios sabía dónde estaban, por supuesto. Que Dios es omnipresente y es omnisciente. Pero lo que estaba mostrando el Señor allí es que a pesar del intento humano, en este caso en términos físicos, de ocultarse, nadie puede ocultarse.
Y esto mismo lo entendía David, ¿no? A donde yo vaya, no puedo ir de tu presencia. Entonces, esto es una primera implicación práctica, que es lo que nos interesa, del asunto de la presencia divina. Que Él está con sus ojos, metafóricamente hablando, observando cada cosa, escudriña el corazón, escudriña los pensamientos, escudriña mis acciones, Él sabe lo que hago en mi intimidad, Él sabe lo que hago aun cuando las personas que viven conmigo no lo vean, aun si yo lo oculto a mi familia, de Él yo no puedo ocultar nada. Esa es una primera implicación. En términos de justicia, no podemos ocultar nuestro pecado a Dios. Pero además, hay algo que nos sirve no solo para estar consciente de nuestras acciones, porque el saber que no podemos hacer nada a Dios nos ayudará a procurar la santidad, porque sé que yo puedo aparentar cosas ante los hombres, pero no puedo aparentar ante Dios. Por lo que nos sirve de incentivo para perfeccionar nuestra vida. Pero además hay algo también consolador que no tiene que ver simplemente con la capacidad o el incentivo para mejorar nuestro carácter, sino con Dios. Que Dios sea omnipresente significa que Él también es accesible, sin importar dónde esté. Yo puedo leer este mismo pasaje en el mismo Salmo, en otro sentido, ya no solo en el sentido de que, bueno, si yo peco no puedo ocultarme del Señor y tengo que estar consciente de ello, sino en un sentido de que si yo necesito asistencia, yo estoy seguro de que el Señor puede asistirme, sea donde esté y sea que me encuentre como me encuentre. En el mismo Salmo 139, ya no en el 7 en adelante, sino en los primeros 6 versos, dice lo siguiente, a partir del 1. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú conoces cuando me siento y cuando me levanto. Desde lejos entiende mis pensamientos. Entonces, podemos asumir que esta ventaja de Dios por sobre nuestras limitaciones, que no nos permite ocultarnos, también nos permite hallarlo, tenerlo a la mano, tener, como dice Hebreos, no libre acceso al trono de la gracia. Para el impío, su omnipresencia significa que nadie en el día del juicio va con artimañas a engañar al Señor. Él sabe todo y lo ve todo. Pero significa que en el día de la dificultad, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor está allí, su vara y su callado me infundirán aliento. Su presencia está tanto en la iglesia y en el bienestar, como en mi casa o en la dificultad. Entonces vemos estos dos aspectos generales, y es lo que me interesa más que la descripción doctrinal. ¿Cómo a nosotros nos beneficia y cómo nosotros debemos entender que Dios es omnipresente para nuestras vidas? Por un lado, nos conoce plenamente, no podemos ocultarnos de Él, no podemos engañarlo, y aún así nos ama. Y por otro lado, no importa dónde yo esté, yo puedo tomarlo de su mano. O digámoslo de otra forma, Él puede tomarme de mi mano. Y por eso cobra sentido el Salmo 23, ¿no? No temeré mal alguno. También el Salmo 121, no se dormirá el que guarda a Israel. Entonces vemos que, al margen de la descripción doctrinal del asunto de la omnipresencia, para nuestras vidas prácticas, para nuestra esperanza y para nuestra piedad, la omnipresencia significa que Dios siempre está allí con nosotros, asistiéndonos, ayudándonos. Ahora veamos el segundo asunto, el de la omnisciencia. Ahora sí leamos los primeros 6 versos del 139, que habla precisamente de eso. Oh Señor, tú me has conocido, tú conoces cuándo me siento y cuándo me levanto, desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostar me has considerado, todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Detrás y delante de mí me rodeas y sobre mí pones tu mano. Tal conocimiento me es maravilloso, tan alto que no lo puedo alcanzar. Fíjense que por eso
hablé primero de la omnipresencia. Porque fíjense que el mismo asunto de la omnisciencia se relaciona con esa presencia o con esa conciencia, esa atención que Dios tiene de las cosas. Como Dios lo sabe todo, como Dios conoce mis palabras aún antes de que yo las profiera, entonces dice el salmista, Él está detrás de mí, delante de mí, me rodea y sobre mí pones tu mano. Fíjense que habla de todas estas nociones espaciales que tenemos, por delante, por detrás, rodeado y por sobre. De alguna manera estoy encerrado en la presencia de Dios y de este modo vemos cómo eso se relaciona con su conocimiento. Por favor, alguien ayúdeme en buscar el Salmo 147 y otra persona, Hebreos 4, verso 13. Salmo 147, 5, por favor. Ok. Hebreos. Amén. Fíjense cómo se colapsa en Hebreos 13 su presencia en su conocimiento. Nadie está oculto a Dios porque todo está desnudo. Y en el Salmo nos dice que su entendimiento es infinito. Esto nos sirve para una cuestión, que en un sentido clásico en la teología, la omnisciencia o el conocimiento divino, mejor dicho, se ha dividido en dos momentos lógicos, que es el conocimiento de lo posible y el conocimiento de lo decretado. Esto en teología se le dan otros nombres, ¿no? La ciencia natural y la ciencia libre, que no nos interesa mucho. Pero el asunto es que Dios sabe todo, en un primer sentido, en que Él conoce todo lo verdadero. Él sabe, por ejemplo, en este mundo sabemos que hay, qué sé yo, piedras negras. Él sabe cómo sería un mundo en el que no hubiera piedras negras, porque es posible un mundo sin piedras negras, etc. Pero además, y este es interesante, y esto lo tocamos muchas veces sin nombrarlo, sabe todo en virtud de que, de alguna manera, Él establece que lo que ocurre, el decreto, ¿recuerdan? Esto es lo que se llama conocimiento libre. O sea, en el ejercicio de la voluntad de Dios, antes del inicio de los tiempos, sabiéndolo todo, decidió que este mundo fuera como es. Por lo tanto, nada lo tomará por sorpresa, porque Él ha establecido el mapa y las situaciones de este mundo y en ese sentido está en su mano, como dirían poéticamente los poetas antiguos, de modo que ponían a Dios como un artífice, como un artesano, que Él extiende el manto de los cielos, pone límites a las aguas, etcétera. Muchas referencias poéticas en torno a que Él es una especie de artesano que configura el barro para que tenga forma de jarra, para darle orden, para darle sentido, para darle propósito, para establecer los caminos por donde ha de andar el destino de cada una de las personas. Y estos son los dos aspectos clásicos en los que decimos que Dios lo sabe todo. Sabe todo cuanto es lógico y posible y sabe todo cuanto de verdad sucederá. Por eso dice el salmista, no ha salido la palabra de mi boca, pero ya tú la sabes toda. Yo no he dicho algo, pero tú sabes lo que diré. Y podemos irnos hasta atrás. No, yo no he pensado siquiera que voy a considerar algo y ya lo considero. Fíjense que él dice, examinó y conocido. Y en el 3 dice, mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos. Dios no razona como nosotros razonamos. Yo razono con la información que tengo para tener las mejores conclusiones disponibles. Y si alguien me da nueva información, cambiará mis conclusiones. Si alguien aporta nuevas variables a mi conocimiento, es posible que cambie mi manera de ver. Esto lo vemos en la ciencia, ¿no? En las ciencias
incluso formales, como la física, la astronomía. Vemos que ante nueva información se cambian paradigmas porque nuestro conocimiento es imperfecto, pero el Señor no discurre como nosotros discurrimos, es decir, Él no razona, Él no llega a conclusiones por pasos en los que va perfeccionando su conocimiento, sino que Él lo sabe todo, en todo, sobre todo, y todo ha sido considerado por Él. No hay nada que le sobrevenga nuevo, no hay nada que le sobrevenga sorpresivo, no hay nada que le sobrevenga inconveniente. Si hay algo que yo crea que Dios no consideró, yo estoy equivocado, Dios consideró todo. También podemos llevar la omnisciencia o el conocimiento divino a algo más lejos todavía. Estas dos cosas nos bastan. Saber que Dios sabe todo lo posible, que Dios sabe todo lo que va a suceder porque Él lo ha decretado, nos basta para decir que Dios es omnisciente. Pero además, podemos pensar que Dios sabe algo más profundo todavía, que no sería necesario, pero es más grandioso, que es lo que los filósofos conocen como conocimiento no proposicional. Y ya les explico qué es el asunto. Un conocimiento es proposicional cuando se expresa en el sentido de lo verdadero o lo falso. Por ejemplo, 2 más 2 es 4, es un conocimiento proposicional. Es una proposición que afirma una verdad. 2 más 2 no es 5, es una proposición. Entonces Dios, por supuesto que sabe todo lo verdadero y todo lo falso, ¿cierto? O sea, todo lo proposicional. Él sabe que no es y sabe que no es verdad que el oxígeno no sea, etc. Cualquier cosa que a usted se le ocurra en términos de conocimiento matemático, físico, lo que sea, Dios lo sabe. Pero además, podríamos pensar que Él no tiene conocimiento de tipo no proposicional. ¿Y qué es este conocimiento? El conocimiento no proposicional es aquel que se relaciona más bien con sensaciones o con el conocimiento de las experiencias de las cosas. Por ejemplo, saber a qué sabe el mango, saber qué se siente estar triste, saber qué se siente ser pobre, saber qué se siente estar cansado. Son cosas que no son proposicionales. Yo no puedo explicar de alguna manera es verdad que estar cansado tal cosa, sino que es algo que yo experimento. Y yo lo sé por experimentación, no proposicionalmente. No es susceptible de ser formalizado con la lengua, sino que es susceptible de ser entendido en la experiencia. Y podríamos tentarnos a pensar que si Dios, siendo impasible, no puede participar de todos estos ires y venires y de estos padecimientos, no tendría ese conocimiento. Pero podría tenerlo en razón misma de que Él conoce todo en acto. Él no conoce todo porque lo aprende. Él conoce todo porque en sí mismo conoce todo. O dicho de una forma más formal, ¿no? Por la naturaleza de Dios, Él conoce todas las cosas. Entonces Dios mismo, aunque no tendría por qué saber eso para ser omnisciente, parece que el concepto de omnisciencia sería más grandioso si pensamos que sabe eso. Porque Él no tendría que experimentar ni padecer ninguna de esas cosas, sino que simplemente su conocimiento es suficiente para entender el estado mental que significa estar triste, porque finalmente eso es un estado mental. De hecho, y vamos un poco a la ciencia, es tan claro que esto es un estado mental que una persona con motivos externos, sin que nadie se le muera ni nada, por simple enfermedad podría sentirse un estado mental, un estado incluso neuronal afecta de alguna manera. Entonces Dios, en su conocimiento pleno de todas las cosas, podría tener una comprensión tan plena que aún sepa qué se siente estar triste, qué se siente sufrir, sin Él mismo sufrir y sin Él mismo entristecerse. Ese sería el conocimiento no proposicional de Dios. Sin embargo, aun si nos negáramos a pensar que Él sabe en virtud de ser Dios mismo, por lo menos sabemos, y esto nos debería consolar porque los mismos autores bíblicos, creo que fue Pedro, nos consuela en ello, sabemos que una vez encarnado, Él adquirió este tipo de conocimiento no proposicional, este tipo de conocimiento de saber qué se siente sufrir.
qué se siente estar triste, qué se siente ser pobre, qué se siente ser rechazado, qué se siente traicionado, porque Cristo mismo experimentó todas estas cosas. Indiferentemente de cómo nos parezca que Dios conoce al margen de todo lo posible y de lo que Él decreta, en Cristo tiene este conocimiento que da la experiencia, aunque creo que bien podría tenerlo en sí mismo. De cualquier manera, tenemos entonces esta esperanza, para terminar este punto de la omnisciencia, de que Dios, sabiéndolo todo, no se equivoca y dirige el curso de nuestras vidas de la mejor forma en que puede dirigirlo. Que no hay nada que yo pueda reclamar contra Dios como si se hubiera equivocado, como si no hubiera considerado algo o como si no hubiera tomado en cuenta alguna cosa. Y algo de esto veremos en el próximo numeral, que es el numeral 4, que dice: es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. Claramente, este es el atributo de la santidad de Dios. Y este atributo tiene dos puntos particulares desde los cuales podemos verlo. Uno, más rápido viene a la mente, es el aspecto moral de la santidad. Que Dios mismo es el punto de relación de moralidad. Todo lo que es bueno en virtud de que se corresponda con Dios. Y lo malo lo es en virtud de que no se corresponda con Dios. Algo para ser bueno se debe corresponder con el carácter divino o debe derivarse de alguna forma de este carácter divino. Y este es el sentido moral de la santidad de Dios, del que habla, por ejemplo, Romanos 9:14. Romanos 9:14 dice, con respecto a la condenación y a la salvación: ¿qué pues diremos? ¿Acaso hay injusticia en Dios? De ninguna manera, dice Pablo, porque dice a Moisés: tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. En donde se manifiesta entonces esta disposición moral de Dios incontrovertible de que sus juicios son siempre justos. O sea, sus juicios no pueden ser interpelados. No se puede hacer apelaciones como en el juicio de las cortes jurídicas humanas. Yo no puedo apelar a la sentencia divina, sino que la sentencia divina yo debo asumir que Él, no solo en su todo conocimiento, una persona con mucho conocimiento puede actuar de forma maliciosa, no solo en su todo conocimiento, sino en su santidad, ha sentenciado juicios justos. Ese es un aspecto de la santidad, el aspecto moral. Entonces, que Dios sea santo significa que Él es moralmente puro, con todo lo que esto implica. Justo en sus juicios, bondadoso en sus dádivas, etc. Además, hay otro aspecto de la santidad que también se puede tener en mente, pero no nos viene tan rápido como el aspecto de la pureza, que es el sentido de la singularidad, de la distinción divina. Dios es santo en el sentido de que es singular, de que es distinto. Levítico 10:3, que por cierto lo leímos hoy en la escuela, dice: me he de mostrar como un santo en los que se acercan a mí y he de ser glorificado en presencia de todo el pueblo. Cuando pasó lo de Nadab y Abiú, lo del fuego extraño. Dios dice acá, o manifiesta acá, ese atributo de diferencia, de que no pueden acercarse a Él como quieras. No pueden acercarse a Él como vas y te acercas a los dioses paganos, que lo que mejor se te ocurra le das, y le das un niño y lo matas, y le das a una mujer embarazada y lo matas, y haces lo que sea, porque son ofrendas y ofrendas y ofrendas, y ese Dios pagano recibe lo que sea. Pues bueno, no existe. Pero Él, cuando hace esta ejecución de estos hombres que dieron fuego extraño, resalta: me he de mostrar como santo. Yo no soy igual a los otros. Conmigo no puedes jugar. Yo soy distinto, soy singular. Más claro lo dice en Éxodo 15:11. Dice: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Moisés también dice algo similar por ahí en Deuteronomio: ¿quién como tú, oh Señor, entre los dioses? Como Dios es santo, hace a su pueblo santo en este mismo sentido de distinguido. Porque Moisés en Deuteronomio dice lo mismo, pero con respecto a Israel. ¿Quién como Israel entre los pueblos? Que tiene a un Dios cercano, dice Moisés. Un Dios que habla con ellos, que se acerca a ellos. Entonces este es el otro sentido, además de la pureza moral, de la santidad en el sentido de justicia, de bondad,
y todas estas virtudes morales, vemos el sentido de la singularidad, de la diferencia de Dios y los demás. Dios no es como nada que yo me pueda imaginar, no es como las criaturas, no es como los otros dioses, no es como yo quiero que sea. Dios es el que es, Dios es como es distinto a cualquier otra cosa que yo pueda imaginarme. Si no hubiera sido revelado el Señor en toda su plenitud en las Escrituras, yo solo conocería generalidades, como dice Pablo, ¿no? Que las cosas evidentes de Dios se hacen visibles en la creación. Sabría que Él es santo en cierta medida, sabría que Él es justo en cierta medida, sabría que es poderoso, que es creador, pero habría cosas como su inmanencia, como el amor sacrificial que Él tiene por nosotros, que no descubriría yo sin la revelación. Dios es distinto, Dios es algo que no nos podemos imaginar, sino que ha tenido que Él irrumpir en la creación para enseñarnos cómo es. Y en último lugar, el numeral 5, que dice: a Él se le debe por parte de los ángeles y los hombres toda adoración, todo servicio u obediencia que como criaturas deben al Creador y cualquier cosa adicional que a Él le pareciera demandar de ellos. Y este numeral resalta algo que podríamos llamar como la adorabilidad de Dios, o sea, la cualidad de Dios de merecer ser adorado. Para esto, y termino con esta reflexión, leeré todo el Salmo 145, un salmo largo, no tienen que levantarse. Dice así: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus criaturas. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan, y la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Y cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Si yo le preguntara al salmista, ¿por qué el Señor es digno de ser adorado?, él me respondería: porque su misericordia es grande, porque da comida a su tiempo, porque Él es poderoso, porque Él es justo, porque Él es santo. ¿De dónde decimos nosotros los cristianos que Dios debe ser adorado? De lo que conocemos de Él. Porque es santo, porque es justo, porque es bueno, porque es amable, porque es amoroso, que es misericordioso, porque es creador, pero no solo es creador, sino que es sustentador, porque es provisor. Si el mismo intelecto humano, si la misma, como dirían los antiguos, no, si la misma luz de la naturaleza, o sea, el mismo razonamiento común de los hombres, me indica que yo debo respeto a mis padres que me han cuidado, ¿quién se atrevería a decir que un ser de tales características existe? Y existe. No debe ser no solo respetado, sino adorado. ¿Qué es esto? Exaltado, anunciado, enseñado, o sea, proclamado a otros, reverenciado. ¿Qué es la adorabilidad divina? No es más que aquella reacción natural que Dios merece de nosotros al momento que Dios es digno de suprema alabanza. Oremos, hermanos. Si hay preguntas o aportes para después de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra, mediada por la confesión de fe, Señor, que a través de ciertas doctrinas y elementos curiosos de la teología nos permites ahondar en tu ser,
y saber que estas cosas no competen solamente a los académicos y los filósofos, sino que, Señor, mediante estos términos que no son más que palabras, nos ayudas a conocer tu ser, que es indescriptible en palabras, Señor, pero de alguna manera a tientas nos acercamos a la hermosura de tu gloria, Señor. Que estos estudios sobre tus atributos, sobre tu ser, sobre tu características, Señor, nos permitan ser mejores adoradores, mejores expositores, Señor, mejores cristianos. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos porque nos brindas este tiempo. Te damos gloria porque nos has dado la oportunidad de adorar tu nombre hoy y te pedimos que nos conduzca a cada uno a nuestros destinos con bien y nos ayudes a honrar tu día, Señor, en lo que queda de él. Amén.